y nos estaban comentando hace poquito acerca de apoyar de alguna manera. Tenemos, gracias a Dios, unas finanzas sanas en esta iglesia. Estábamos buscando la manera de hacer algo por eso. Y el viernes, en la junta pastoral donde nos reunimos todas las iglesias, nos visitó una misionera que está buscando regresar a la India, donde lleva varios años sirviendo, y pues de cierta manera buscando hacer compromisos con algunas iglesias que quieran apoyarla. Y pues ya se habló con ella, y pues yo le comenté a la junta que no nos vayan a dejar fuera de esa situación. Por lo pronto pues vamos a tener esa oportunidad de apoyar una misión en la India. Bueno, otro aviso: estamos ya cerca de la celebración de la independencia, y vamos a estar celebrando también como Iglesia de Independencia el martes 17 de septiembre, primero Dios. Todos estamos invitados a acudir. Va a ser aquí en este mismo lugar, así que no hay pierde. Si se quiere llegar hoy, seguramente el martes 17 por aquí nos veremos. Bueno, vámonos al mensaje. Cuando pensamos en la lepra, ¿ustedes qué piensan? Una enfermedad. De hecho sí, es una enfermedad. Pero casi siempre pensamos que es una enfermedad, pues así como que muy lejana de los tiempos bíblicos. Yo les traía algunas fotos de cómo se ve la lepra en la realidad, pero la verdad, ya viendo las fotos, creí que iba a ser algo demasiado impactante para este momento. Porque la verdad es que es una enfermedad que es contagiosa y que va comiéndose la piel de las personas. Casi siempre ataca más las protuberancias. Por ejemplo, los que tienen lepra y no se han atendido, generalmente van perdiendo la nariz, los labios, los dedos. Generalmente se quedan en el muñón de la mano. A veces también en el pie se quedan sin los dedos. Entonces es una enfermedad que aparte genera llagas, genera pus, que es dolorosa, de tal manera que así como cuando llegamos a un lugar y sabemos, por aquí acaba de pasar la basura, era también notorio cuando había un leproso cercano. Así que pues pensamos en esa enfermedad, y de verdad es algo muy desagradable tener, pero también inclusive ver, pero no es tan antigua como parece. De hecho, fíjense, yo no sabía, la lepra es una enfermedad que todavía se puede padecer. De hecho, me metí a la página de la Organización Mundial de la Salud. En 2022 todavía se generaron nuevos casos, 174.059 casos a nivel mundial. De esos, en América fueron 21.400. Estoy hablando de hace 2 años. Por si fuera poco, la pandemia todavía sigue por acá lejos. Hermanos, imagínense que la siguiente jornada médica, de la que también hemos hablado, fuera a ser en medio de un campamento de leprosos. ¿Cuántos irían? Yo mismo no sé si iría. La verdad es algo demasiado impactante. Bueno, hubo un hombre que sí fue. Por ahí tenemos una imagen que por ahí nos va a pasar Giovanni. A mediados del siglo pasado hubo una epidemia de lepra en las islas de Hawái. Entonces el rey de esas islas lo que hizo es apartar una de esas islas y mandar ahí a todos los leprosos. A esa isla pronto se le conoció, no por el nombre que era Molokai, sino como la isla de los leprosos. Habrá sabido que el rey mandaba a todos los leprosos ahí a morir, porque no había ningún tipo de atención médica, no había instalaciones, no había ni siquiera techos donde pudieran guarecerse, no había nada, no había alimentación, realmente los enviaban a morir. Pero esta situación fue conocida mundialmente. Algunos mandaban ayuda, pero no muchos iban. De hecho, el único que fue un sacerdote de Europa, Damián de Bester. Él sí dejó todo el mundo civilizado que conocía y se fue a vivir a esa isla de leprosos en medio de ellos. Bueno, él no tenía grandes capacidades más que fe en el Señor. Y de hecho, lo primero que hizo fue construir una iglesia en ese lugar. Y después, en los terrenos cercanos, empezó a construir casas, empezó a construir clínicas, empezó a construir sembradíos para que no tuvieran que esperar la ayuda exterior, empezó a cavar pozos, empezó a cambiar la vida de toda esa isla. Un solo hombre, inclusive carreteras, un solo hombre llegó a enriquecer la vida de 1,200 personas. Él estuvo ahí cerca de 17 años. En esos 17 años, ¿qué creen? Eventualmente se contagió por la lepra.
No, la lepra no es una enfermedad así como la gripa que nos la pegan de volada y ya para el fin de semana tenemos gripa. La lepra puede tomar un poquito más de tiempo en ser contagiada. Bueno, él eventualmente, de hecho la foto que tenemos ahí, es él ya padeciendo la enfermedad. Y pues como cualquier enfermo de lepra, en ese tiempo no era curable, ahorita ya lo es, ya hay tratamientos. Empezó a perder sus dedos, pedazos de piel, nariz, etc. Hasta que eventualmente murió, compartió la misma vida y la misma muerte que todos los que estaban ahí, en esa isla. Pero veamos lo que hace la gracia de Dios con un solo hombre que le cree las promesas al Señor. Él eventualmente murió, pero yo estoy seguro de dos cosas con él. Que en el día de la resurrección, él va a volver a ver su cuerpo, pero ahora completo, glorificado, incorruptible, y que seguramente va a escuchar las frases que titulan este mensaje: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que nos habla aquí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de esa persona que fue realmente el buen siervo fiel. Nosotros como creyentes podemos llegar a ser llamados buenos siervos fieles, pero es más por la obra de Jesucristo que por lo que nosotros lleguemos a hacer. Si ya tienen el pasaje, vamos a leerlo, es un solo versículo, 2 Corintios 8, versículo 9. Manejamos la versión Nueva Biblia de las Américas, tenemos un ratito que lo estamos utilizando. Si alguien tiene alguna otra traducción, pues puede seguir la lectura con la mirada. Pero vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Así que el título de la meditación es el buen siervo fiel. Pero el buen siervo fiel reconoce la experiencia continua de la gracia. Reconoce la experiencia continua de la gracia. Es lo que le dice Pablo aquí a los Corintios: porque conocen la gracia. Miren, siempre es necesario que, aunque es un tema en nuestra iglesia ya muy platicado, no siempre se entiende completamente. Es cualquier cosa que recibimos sin merecer la gracia, o inclusive habiendo hecho todo lo posible por no merecerlo. Por ejemplo, cuando tú ayudas a alguien en condición de calle, es una persona que no conoces, es una persona que no sabes si vas a volver a ver, es una persona que difícilmente en algún momento se van a voltear los papeles y va a estar en capacidad de ayudarnos. De hecho, quien ayuda a una persona en condición de calle seguramente no está pensando eso. Pero vamos a plantear otro escenario. Vamos a imaginar una persona que sí conozcamos y que todo el tiempo se porta de una manera difícil contigo. Es más, en algún momento tú necesitaste su ayuda, o varios momentos, y no te ayudó. Y ahora está en una posición en la que necesita ayuda. Y si uno va y le ayuda, también es gracia. La anterior también es gracia. Pero ¿cuál es el punto? Que la gracia resplandece más cuando nos merecía. Es lo que nos dice la palabra que hizo Cristo con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí lo tiene en su hojita. Siendo aún pecadores. ¿Cuántos papás no han tenido que decir a los hijos: mientras vivas en esta casa, se va a hacer lo que yo diga? No es necesario que levante la mano, les dije todos. Pero recordemos que Dios, como creador, Él establece las reglas de su hogar, y su hogar es todo lo que existe. Y el ser humano ha usado todas las bendiciones que el Señor ha dado para sus propios propósitos egoístas, y que, dicho sea de paso, generalmente son destructivos. Los mandamientos, las ordenanzas del Señor, poco pensamos en ellas, y realmente llegamos simplemente a hacer lo que se nos antoja. Pero aquí nos dice el Señor que, a pesar de que merecíamos la muerte, al contrario, Él nos da la vida eterna. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no mandó un vato que ahora le vas tú, mandó a su propio Hijo, mandó lo mejor que tenía a morir por nosotros. No hizo que alguien más lo pagara, envió a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero algo que se nos olvida cuando los cristianos hablamos de la gracia de Dios, casi siempre lo reducimos a la salvación, y decimos: no, pues que por la gracia de Dios soy creyente. Y sí es cierto, pero la gracia de Dios es mucho más que simplemente la salvación. Decía un teólogo:
Si hoy solo tuvieras las cosas por las que agradeciste ayer, ¿qué tendrías hoy? Hoy tendríamos salud, hoy tendríamos familia. Es más, ayer oramos siquiera. Habríamos amanecido bajo un techo o en la intemperie. Tendríamos todavía esposo o esposa, ya estaríamos bien viudos. Tendríamos aún algún hermano en Cristo. Oramos por los hermanos de la iglesia. Muchas veces olvidamos agradecer al Señor no solo por tener lo que ya nos ha dado, sino porque lo sostiene y todavía inclusive agrega más gracia todos los días, a cada momento. Por eso el apóstol Juan dice que de su plenitud o de su riqueza, también se puede traducir, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. No gracia una vez en la salvación y por ahí nos dejó. No gracia hoy que nos alimentó y después mañana tal vez pasemos hambre. Gracia sobre gracia. Es el Señor generoso en todo lo que Él da. Y por esa gracia, es por eso que el siervo de Dios disfruta inmerecidamente la gracia del Señor cada día, las bendiciones del Señor cada día. Y por eso el apóstol dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocer es, acuérdense de Filipenses, acuérdense de Corintios, o sea, no es, acuérdense de lo que dice la Biblia, es algo que ustedes conocen, que ustedes han experimentado. Ese es el conocimiento que aquí llaman, no un conocimiento intelectual. ¿Se acuerdan que alguna vez les hablé de Dios, no? Ustedes conocen la gracia porque si reconocemos al Señor como el dador de todo lo que tenemos, nosotros conocemos la gracia y no solo la conocemos, la seguimos conociendo. En el griego bíblico hay un tiempo que se llama presente continuo o presente activo. Habla de una acción que se está desarrollando que no ha concluido. Ese es el tiempo que utiliza el apóstol Pablo aquí. Ustedes conocen. Es como si dijera, ustedes están conociendo la gracia. ¿Y por qué la estamos conociendo? Porque hemos tenido gracia, porque tenemos gracia hoy y porque seguiremos teniendo gracia en el futuro. Por eso todos podemos decir que estamos conociendo la gracia del Señor. En este tiempo que ya pasó la pandemia, podemos decir que también conocemos la gracia del Señor. En este tiempo que hemos tenido que ponernos, qué ropa ponernos, la salud que tenemos hoy, podemos decir que seguimos conociendo la gracia de Dios. Pero también conocemos la gracia de Dios en otro sentido. La gracia de Dios que no nos fulmina cuando seguimos pecando. La gracia de Dios que nos provee independientemente si nosotros le fallamos o no. La gracia de Dios que nos perdona cada vez que pecamos. Así que en todo tiempo, todos los días, en cada momento estamos disfrutando y conociendo la gracia de Dios. Y nosotros conocemos esa gracia porque vivimos día a día sujetos a esa gracia. Ahora, un creyente que conoce y reconoce esto, ¿cómo debería vivir? Un creyente que reconoce que vive en la gracia continua del Señor, ¿cómo debería vivir? ¿Cómo debería vivir cuando está en problemas, cuando está en tribulación? ¿Será que debe tener ansiedad? ¿Será que el Dios que lo ha cuidado hasta hoy, de repente se va a olvidar de él? ¿Será que debe tener miedo? ¿Será que debe preocuparse por el mañana? Por el contrario, ¿cómo reacciona el creyente cuando todo le va bien, cuando tiene abundancia? Cuando todo está bien en su vida, no está enfermo, todos están bien en casa, tenemos un buen trabajo. ¿Cómo reacciona el creyente? ¿Será que debe olvidarse de Dios y decir, pues esto no es gracia, esto yo me lo he ganado, mi duro trabajo, mi esfuerzo, mis capacidades? ¿Será que eso debe pensar el creyente? ¿Será que debe poner su confianza en sí mismo? ¿Será que olvide que lo que tiene lo ha recibido por gracia? Es lo que dice Pablo a los Corintios, precisamente a este mismo pueblo. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué presumes? ¿Por qué te ensoberbeces? Como si no lo hubieras recibido. El buen siervo fiel reconoce la experiencia continua de la gracia. Sabe que por un lado lo que tienes por gracia y no se va a ensoberbecer. Y por otro lado que lo que venga, incierto como sea, así venga otra pandemia, así otra vez se acabe el agua, así caigamos enfermos, sabe que seguirá contando con la gracia del Señor. De nuevo, no es porque se lo merezca,
es simplemente porque el Señor es generoso y lleno de gracia. El buen siervo fiel no solo reconoce la experiencia continua de la gracia, también recuerda el ejemplo de la máxima renuncia. Ese es el punto 2. El buen siervo fiel recuerda el ejemplo de la máxima renuncia. Dice este versículo: nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Hay un reality que no sé cuántos hayan visto porque no fue tan famoso, pero en Estados Unidos sí era medio famoso. Se llamaba Undercover Boss, o jefe encubierto. Se trataba de un jefe de una empresa tan grande que tenía muchas sucursales en muchos países. Era un gerente tan grande que básicamente sus empleados no lo conocían. Entonces, ¿qué hacía este jefe? Se disfrazaba como alguien de nuevo ingreso, de los niveles más bajos. Obviamente entraba, pues cambiaba la limusina por un carro destartalado, cambiaba sus trajes de ejecutivo por ropa de todos los días y lo ponían bajo el liderazgo de alguien más, a que tuviera entrenamiento y a ver cómo le iba y qué veía desde abajo, ¿no? Ustedes saben que tenemos el complejo de la visita del gobernador. Y cuando viene el gobernador y sabemos que viene el gobernador, las calles están limpias, policía de tránsito en cada esquina, todo en orden, todo limpio, todo pintado, etcétera, etcétera. Bueno, precisamente es lo que quiere evitar este programa, que sabiendo que viene el jefe, pues todo está en orden. Bueno, generalmente el jefe encubierto tiene que renunciar a todos sus privilegios. No puede llegar a decir soy el gerente general, no puede decir tú haces esto, a cobrar al otro. Tiene que someterse como todos, tiene que seguir la corriente de lo que está viendo. Y al final, pues nunca falta que, pues puede ser que lo traten mal. De hecho, muchas veces lo tratan mal, muchas veces le gritan, lo amenazan, le hablan de correrlo, muchas veces le reducen o se le reducen su tiempo, le aumentan el tiempo, y de vez en cuando sí llega a ser alguno que otro amigo. Pero siempre es una sorpresa cada capítulo cuando revela quién en verdad es y empieza a meter oro. Bueno, ¿quién es la persona que hace esto en el pasaje de este día? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra con la que se traduce Señor, nosotros luego como que le perdemos el saborcito a esa palabra porque todos los días a lo mejor le decimos a alguien buenos días Señor, y a lo mejor pues pensamos que ese tipo de Señor de respeto se está hablando, pero aquí está hablando de un Señor de señores, habla de un Dios, habla de un soberano, habla de alguien que es supremo en autoridad. Eso es lo que significa esa palabra en el griego. De hecho, por si hubiera dudas, Colosenses 1, 16 y 17 nos dice, hablando de Jesús, nos muestra, digamos que como que el currículum, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. O sea, no solamente las cosas del cielo visibles, como los planetas lejanos, las estrellas, sino todas las huestes espirituales. Ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él ha creado todas las cosas, en Él todo permanece, Él sostiene todo. Él es antes de todas las cosas. Si lo queremos decir en una palabra, es Dios. Ahora, cuando nuestro Señor se encarnó y vivió entre nosotros sabemos que Él era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Pero como el jefe encubierto, toda su divinidad estaba escondida en un cuerpo simplemente humano, sin ninguna cosa que lo hiciera ver divino. De hecho, ustedes recuerdan que Judas tuvo que identificarlo con un beso, porque quienes venían a aprenderlo, ¿quién es? O sea, veo un chorro de gente, ¿quién es? Tuvo que identificarlo, así como lo pintan con un halo de luz. No, eso no tenía. Podría estar entre nosotros y nosotros no lo reconoceríamos. Pero nunca dejó de ser Dios, simplemente renunció temporalmente a esos privilegios divinos. Imagínense, y no nada más fue en ese tiempo, desde que nació. ¿Cuántas veces no habrá recibido alguna orden de José y de María que el hijo? La neta, eso no va por ahí. Digo, sin que lo indujeran al pecado, pero algo que a lo mejor pues, estaba de más. Y él obedeció. La Biblia nos dice que él obedeció en todo a sus padres. La Biblia nos dice que él no pecó de ninguna manera, así que él honra a tu padre y a tu madre, pues él no lo quebrantó.
Él renunció a su gloria celestial y vino a la tierra para vivir como un hombre. Esa fue la gran renuncia. Imagínense, bueno, es que solo nos podemos imaginar todo lo que Él disfrutaba en la eternidad, en lo celestial, la adoración de los ángeles, el poder, la majestad, todo eso lo dejó a un lado para venir a vivir entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Imagínense la forma más frágil. Si ustedes les dijeran, ¿sabes qué? Vas a ir, ¿a dónde será? Bueno, a Medio Oriente. Vas a ir a Medio Oriente a evangelizar. ¿Cómo quisiéramos ir? Pues con una armadura por lo menos, ¿no? Rodeado de tanques, con algún botón de control remoto para aventar misiles, o sea, es una misión suicida. Y aquí es básicamente lo que nos dice: el Verbo se hizo carne, el Todopoderoso se hizo finito, se hizo mortal, la más frágil y corruptible forma de vida, carne, eso hizo. El que tenía vida en sí mismo se hizo dependiente para vivir. El pan de Dios se volvió dependiente del pan del mundo. A quien los ángeles adoraban fue hecho inferior a los ángeles. Se hizo pobre. ¿Y saben qué es lo más impactante? No fue un golpe de estado. Muchos reyes llegan a vivir en la pobreza, pero porque ya los tumbaron. Aquí nadie quitó la corona de su cabeza. Nadie lo despojó de sus vestiduras reales para nacer desnudo como un bebé. Nadie detuvo el brazo de su poder. ¿Y la razón? Por amor a ustedes. Por amor a ustedes se hizo pobre. De nuevo, por gracia. Cuando nosotros andábamos en abierta rebelión, no cuando veo como que un chispazo de esperanza en la humanidad, no, pues ahora sí, bueno, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, lo tienen en su hojita. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios no puede bendecir con las bendiciones celestiales al malvado, con las bendiciones eternas al malvado. Ciertamente da bendiciones al malvado, la gracia común, pero no puede dar las bendiciones celestiales al malvado. Para eso tenía que volver al malvado en una condición correcta delante de él. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cristo murió para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El puente se abre, el puente de acceso a Dios y a sus bendiciones se abre por medio del sacrificio de Cristo. Cuando uno piensa realmente en eso, me ha tocado conocer personas que en algún momento de su vida tuvieron una muy buena posición económica y después, por razón que sea, se pierden. Y muchas veces lamentan ese cambio, y estamos hablando dentro del mismo término, riqueza en la tierra, y ni siquiera pobreza, pero menos riqueza en la tierra. Imagínense yo a veces, hasta el ejemplo del misionero en la isla de los leprosos, se me hace corto. Realmente tendría que ser, no sé, el emperador mayor de todos los tiempos que se va a vivir en una cloaca de cucarachas, y aún así también se me haría corto. O sea, realmente es una dimensión abismal del cielo a la tierra y luego hasta los infiernos la que tuvo que sufrir Cristo por amor a nosotros. Pero había algo ahí, había algo más, había un plan, no era nada más que sufriera. Isaías 53:11 nos dice, nos habla de Cristo. Cuando Cristo vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Alguna vez en una predicación en la iglesia donde yo crecí, no en esta ciudad, decía el predicador, y a mí me impactó, y
se me hizo así como que, no sé, no lo entendí y no me gustó. Decía, si el amor fuera un sentimiento, Cristo sería el más hipócrita de todos los tiempos. Si el amor fuera un sentimiento. ¿Qué nos dice Isaías? Nosotros creemos que al Señor no le dolieron los latigazos, los escupitajos, la corona en la cruz, ser atravesado. Creemos que no le dolió físicamente. Y espiritualmente el abandono de sus discípulos, así como que pensando, híjole, 3 años tirados a la basura, a la hora buena corrieron todos. O sea, ¿será que nada de eso le dolió al Señor? Y pues llegó como Superman, solito y sin sufrir. Llegó, se puso en la cruz y ya después. ¿Será que eso pasó con Cristo? Pero él tenía una motivación, y la motivación no era un sentimiento, porque como dijo este pastor, sería hipócrita. Él muchas veces temía ir a la cruz. De hecho, tenemos el registro del Getsemaní. Señor, si es posible que pase esta copa. O sea, la neta, estaba bien difícil, estaba imposible de soportar lo que tenía que soportar. Él no quería estar, pero estuvo. ¿Y por qué estuvo? Porque lo sintió, ¿no? Porque decidió amar. No sintió amar, decidió amar. Y eso es lo que lo sostuvo en esa cruz. Y después tuvo esa recompensa: mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Y eso es lo que lo hace quedar satisfecho, según Isaías. Si queremos ese Dios generoso, también me pongo a pensar en el Padre. En el Padre. Imagínense si alguien mandara a su hijo a eso. El Padre también estaba sufriendo en eso, pero él no podía evitar su justicia. Él no podía evitar dar el castigo al pecado del malvado. En orden de establecer ese puente, tenía que pagar esa justicia, y la pagó en Cristo. Así que podemos hablar de un Dios generoso, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, que nos dice, siempre nos está llamando y siempre reparte cantidad de dones. También podemos hablar de la generosidad del Espíritu Santo. Y de nuevo aquí el tema que resalta es la gracia. ¿Por qué Hebreos dice, cuando habla de los héroes de la fe, remata con una cosa impactante? El mundo no los merecía. El mundo no los merecía. El mundo no merecía a Cristo. El mundo no merecía a esos hombres que levantó el Señor tampoco. Pero es claro que era por gracia, y es claro que era necesario para establecer ese puente. Así que por amor al Padre se mantuvo en la cruz. Y no juzgó el mundo en ese momento. Claramente, si hubiera esperado, no, pues yo quiero pasar por esa prueba, pero estén conmigo, no se vayan, discípulos amados, estén conmigo. Si eso hubiera esperado, se hubiera bajado. Es más, si no tuviera alguna motivación, nosotros no vamos al sacrificio si no tenemos una motivación. Generalmente hay algún tipo de interés egoísta cercano o lejano cuando tenemos que ir al sacrificio, cualquiera que sea. Así siempre hay eso. Y es más, si algo sale un poquito mal, pues de volar también nos bajamos de la cruz. Generalmente así es la tendencia del ser humano. Gracias a Dios, pues nuestra salvación no dependió de un hombre así como nosotros, sino de su deseo de querer glorificar al Padre. Él se mantuvo ahí hasta el final. Y esa gracia sobre gracia, pues sabemos que nos alcanzó. Por eso el apóstol dice, ustedes conocen la gracia, ustedes recuerdan el ejemplo de la máxima renuncia. Y el tercer punto, el buen siervo fiel entiende el propósito de sus riquezas. El buen siervo fiel entiende el propósito de sus riquezas. Hoy en día en muchos lados se utiliza este pasaje para justificar la codicia material. Pero las riquezas de las que habla este pasaje van mucho más allá de lo material. Cristo no se sacrificó ciertamente para que tengamos una casa. Cristo no se sacrificó para que tengamos las riquezas como para tener un auto, o 2 autos, o 3 autos. Cristo no se sacrificó para que tengamos una cuenta bien choncha en el banco. Para eso no se sacrificó Cristo. Es más,
viendo a todo lo que renunció el Señor para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que nosotros estemos donde Él está, yo creo que hasta sería algo cruel que solamente nos diera cosas materiales. Sería cruel que el Padre hubiera mandado a Hijo a morir para darnos riquezas materiales y después pasar una eternidad en condenación. Sería cruel que, pudiendo tener las riquezas eternas, nos diera pues lo que el óxido corroe, lo que las polillas destruyen, lo que los ladrones roban. Y además, pensemos en lo práctico, en las tristezas de este mundo. ¿Cuál es el valor real de esas cosas? ¿Quién cuando, por ejemplo, tiene un diagnóstico de muerte, dice, bueno, al menos tengo $1,000,000 de pesos? No, pues al menos tengo una casa donde morir. ¿Quién pensaría? O sea, ¿qué consuelo es ese? Dice el autor, miserables consuelos son todos esos. Realmente no consuelan. Así que no está hablando aquí de riquezas materiales y no está hablando de que Cristo fue a la cruz para hacernos ricos materialmente. Pero sí nos dice que si nos hizo ricos, implica que antes no lo éramos, antes éramos pobres. ¿Cómo fuimos enriquecidos? Bueno, pues el ser humano de manera natural, y creo que las redes sociales están llenas de eso, somos propensos a ayudar si de alguna manera sacamos una conveniencia a cambio. No es así nada más de ayudar sin ningún esfuerzo. O sea, siempre buscamos que si hay algún esfuerzo, pues al menos tenga alguna... Meto mi dinero al plazo fijo, porque yo sé que después me lo va a regresar. Miren, yo me estaba acordando de una situación en la que un hombre rico en una suburban, pues obviamente como es rico, pues trae su chofer, y pues va del trabajo de uno de sus edificios, donde estuvo todo el día atendiendo gente, y va a su casa a la hora de la comida, y pasa por un parque, y ve a 2 hombres comiendo pasto. Y dice, no, ¿cómo puede ser esto? Le dice a su chofer, no voy a decir ningún nombre para no ofender a nadie, que se detenga. Y se detiene y va corriendo con estos 2 hombres. ¿Qué hacen? ¿Por qué están comiendo aquí, señores, que somos muy pobres, no tenemos dinero, no tenemos otra cosa que comer? No, ¿cómo creen? Súbanse a la suburban, yo los voy a llevar a mi casa para que coman. Señor, pero es que no estamos solos, allá está nuestra familia debajo de ese árbol. No, tráiganselos también, ¿cómo se van a quedar aquí? Pues ya se suben todos amontonados, saben que las suburban caben un chorro de personas, pero como que llevan amontonados. Y después de un rato, uno de los señores que están comiendo pasto le pregunta, le dice al señor, qué bueno es usted. Nunca nadie había tenido un detalle así con nosotros, nunca nadie. Dice, no, me lo mencione. Mi casa les va a encantar. Allá el pasto está de este tamaño. Hermanos, a veces podemos decir, no, pues no tengo una suburban, yo no soy así de gacho. Pero muchas veces sí llegamos a buscar ayudar sacando algo a cambio. Muchas veces lo que hacemos realmente ni siquiera es un sacrificio, es el clásico quitarle un pelo a un gato. ¿Qué tan desinteresadas son en realidad nuestras acciones? Fíjense, a mí me llama la atención siempre los políticos en campaña. Reparten abrazos, despensas, dinero, tarjetas, quién sabe cuánta cosa, materiales de construcción, y prometen que cuando sean gobernador, presidente municipal, presidente nacional, lo que sea, pues van a cambiar esa realidad. Bueno, ¿qué pasa con los que pierden? ¿Los volvemos a ver? Vemos que siguen llevando esa vida de ir a abrazar a los pobres y quedarse con ellos y meter las rodillas en las inundaciones. O sea, vemos que, ¿dónde quedó ese deseo de ayudar que prometían? Porque si alguien tiene un corazón de siervo, lo va a hacer con puesto o sin puesto, con dinero o sin dinero, y no estoy hablando de José Alfredo. Lo va a hacer porque está en su corazón hacerlo. Si no está en su corazón hacerlo, ni aunque sea el presidente lo va a hacer. Esa es una realidad. Dice Mateo 6:2, cuando des limosna, no toques trompeta delante de
hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Bueno, aun cuando se ayuda a los pobres, queremos que otros lo sepan. Miren, va a ser inevitable que muchas veces cuando ayudemos a alguien, a veces se sepa. Pero es diferente estar buscando que eso suceda para que me aplaudan, para que digan que bueno soy. Porque vean esa recompensa, ni siquiera es material, no estoy ganando nada económicamente, pero la apreciación de la gente me lo explica. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo es malo y esa va a ser la única recompensa que vas a tener. Si tu vida se trata de aparentar, todos esos aplausos es lo único que vas a cosechar, no va a haber nada más. Y también conocemos por la Biblia la conducta del pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Es una larga tradición de ser corrupto, de abandonar a los pobres, a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos. Prácticamente todos los profetas que el Señor levantaba era para reprenderlos de haber abandonado tanto la ley como a Dios, tanto a los pactos como a Dios. De hecho dice Isaías 1, del 4 al 6. Aquí utilicé una versión Reina Valera, creo que es la más conocida, este pasaje. Dice el profeta Isaías de parte de Dios al pueblo de Israel: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego ven esta descripción: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pareciera que está hablando al pueblo de Israel como si fuera un grupo de leprosos. Así es como los veía el Señor, como un grupo de leprosos. Cuando escuchamos la historia del sacerdote que fue vivir entre leprosos, muchas veces escuchamos esas historias y vemos esas historias y como que nos quiere salir el héroe que llevamos dentro. Decimos, yo también lo haría, yo también iría, y Señor, esto, yo también voy, nomás llámame, Señor, lo que sea. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros somos el pueblo de leprosos. Nosotros no somos ese héroe rescatador, nosotros somos el pueblo de leprosos que necesita esa ayuda del Señor. Porque si bien no estamos físicamente leprosos, pero espiritualmente sí estábamos muertos, alejados del Señor, que es la fuente de toda vida. Pero ya vimos también que el Señor vino por gracia a sacarnos de esa condición. Y entonces, al tener a Cristo, al tener el Espíritu Santo, por primera vez somos verdaderamente ricos en las riquezas eternas, en la gracia del Señor. Y cada creyente puede ver esa riqueza espiritual en acción. Cada verdadero creyente lo puede ver. Siempre, y a veces pasa en Año Nuevo, que como que siempre se presta para esas memorias. En este año, leo en el Facebook, ¿no? En este año viví, gocé, soñé, quién sabe cuántas cosas hacemos. Pero el verdadero creyente ve hacia atrás y ve su antiguo yo y puede ver cómo su perspectiva ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de lo material a lo espiritual. Los hombres pueden ver que ya su atención no está puesta solamente en las riquezas, o en las mujeres, o en el vicio, o cualquier otra cosa, sino que ya empieza a caminar con el Señor. Ciertamente es un cambio gradual, progresivo, pero debe verse ese cambio. Sabes que yo antes me enojaba de todo, y ahorita hay tres que de verdad se hubiera tenido que explotar y no. Tiene que verse ese cambio. Y puede tener ese cambio porque tiene el Espíritu. Que no es el hombre que cambia, es el Espíritu obrando en el hombre. Nos comentaba el pastor Beto, que estuvo por aquí hace como un mes. Nos comentaba el pastor Beto. Yo la verdad no he visto esa película, así que si me equivoco en algo de la descripción, a él me corrigen y yo la veo. Me hablaba de la película de la lista de Schindler. Y ustedes saben, porque bueno, al menos el corto sí lo vi, se trata de un hombre que se pone a rescatar por medio de su dinero y sus influencias a una serie de judíos en la Segunda Guerra Mundial que iban seguramente a ser asesinados en los campos de concentración. Pero él dice que al final de la película, cuando ve a todos los que rescató,
Luego todavía se ve a sí mismo y se da cuenta, ay, que tengo un anillo, esto hubiera podido salvar a otro. Que ya tengo esto, no sé, auto, esto hubiera salvado a una familia. Bueno, el pastor Beto decía, Cristo no hizo eso. Cristo no se quedó con nada. Y si Cristo no se quedó con nada, si Cristo no dejó nada pendiente, si Cristo no dijo un día, ay, le hubiera dado más, no sé, le hubiera dado más gracia aparte. Perdón, siempre estoy agarrando a la gente de la congregación para mis ejemplos. Le hubiera dado más gracia para que pudiera soportar esta prueba. No, el Señor no hizo eso. El Señor se dio todo. Así que nosotros no podemos decir eso. Nosotros no podemos decir, es que yo no puedo. Señor, es que yo no puedo darme más, yo no me puedo sacrificar. Yo te doy todo. Señor, yo no puedo perdonar. Yo te doy todo. Señor, yo me quiero salir de esta familia, de este matrimonio. Yo te doy todo para que lo conviertas en algo que glorifique al Padre. Yo te doy todo. Más bien el Señor debería decir, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Por qué no puedes? Yo sé que te di todo. Tienes al Espíritu en ti. Yo te sellé. ¿Por qué? Porque no puedes. El Señor, a través de su pobreza, nos pone en esa posición de riqueza, en la posición de riqueza de Él. ¿Para qué? Para que el ciclo continúe y ahora nosotros enriquezcamos a otros. El Señor no nos salvó para que seamos salvos aquí sentaditos. El Señor nos salvó para eso. El Señor nos salvó y se empobreció para enriquecernos, para que nosotros enriqueciéramos a los demás. Para eso nos salvó. El estudio de la semana dice que a nadie le gusta ser llamado tacaño ni mezquino, pero muchas veces en las iglesias llega a haber tacañería espiritual. Tacañería que no quiere servir, que no quiere aprender, que no quiere dar, que no quiere crecer, que no quiere edificarse a sí mismo con la lectura de la palabra, orando por los demás. Sí hay una tacañería espiritual a veces en las iglesias. No queremos darnos a los demás, no queremos servir a los demás. Por eso Pablo trae a colación lo que cada cristiano ve en el ejemplo mayor, que es el de Cristo. Darse es enriquecer a los demás, darse es amar a los demás. El pastor Sosa decía el lunes, cuando uno ama, hasta duele no poder dar más. No hemos estado en una situación donde queremos ayudar tanto a alguien y nuestros recursos son tan insuficientes que duele no poder ayudarle más. A mí me pasaba cada vez que iba a la colonia Colosio. No se sabe qué hacer en un escenario de tanta pobreza. De verdad rebasa hasta los gobiernos lo que sucede. Pero nosotros tenemos ese dolor. ¿Nos duele o nos duele nada más el dar? No el no poder dar más. Y también es triste porque, miren, cada vez, todavía después de la reunión de oración de aquí, me fui a Tampico, a la reunión de oración de allá, donde se dan los reportes. Y por eso les puedo decir, hace poco estuve en Madero Centro, por eso les puedo decir, en todas las iglesias pasa. Trazamos una línea, consciente o subconscientemente, trazamos una línea de ya, de hasta aquí. Y a veces en eso el Asari nos puede dar esa falsa impresión, lo conocemos como el Asari. Ah, no, pues yo ya diezmé, yo no voy a ayudar más. No, yo ya estudié, ¿para qué voy a estudiar más? Yo ya le compartí a uno, pues ¿para qué más? Trazamos esa línea de no, ya hice. Como si el Señor no todos los días fuéramos nosotros a importunarlo con nuestras oraciones egoístas. Y Él también dijera, no, sí, ya. Eso no lo vemos con el Señor. De hecho, eso no lo vimos en la cruz, no lo vemos ni con el Padre, no lo vemos con el Espíritu Santo. Hermanos, si en este mes recordamos que nada es nuestro, sino que todo viene de Dios, y tan solo somos nosotros mayordomos de Él por un corto tiempo, ¿qué querrá el Señor que hagamos con lo que nos dio? Con lo que es de Él. Porque el mundo te va a querer enseñar, no, tú mereces más, tú tienes que ir más arriba. Tienes que tener un mejor trabajo, un mejor ingreso, una mejor casa, un mejor auto. Tú tienes que ser hijo del rey, princesa de Dios. Eso es lo que te va a querer enseñar el mundo. Pero la iglesia no necesita más personas que crean eso. Necesita personas que crean que son siervos
que son siervos del Señor y que ponen todo lo que el Señor les da a disposición del Señor. Pero cuando no pensamos eso, vemos personas que renuncian a su trabajo porque quieren ser jefes, o que abandonan su matrimonio porque no les hacen caso, o también que abandonan su hogar, en el caso de los jóvenes, porque quieren poner ahí mismo su liderazgo. Eso sucede cuando no se entiende que donde el Señor nos puso para ser siervos y no para buscar nuestros privilegios, sino para enriquecer a otros. De hecho, lo cantamos hace ratito, dice el pasaje que seguramente toda la semana en grupos de amistad se estuvo sacando a colación, Filipenses 2, del 5 al 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esta es la constante que vamos a ver cuando se habla de la mayordomía del Señor. Por eso uno de los nombres con el que se le conoce es el siervo suplente. Y el apóstol Pablo lo entendió, y por eso él también decía a los corintios: y yo con mucho gusto gastaré lo mío. No estoy diciendo lo mío de mi lana, porque nunca vemos al apóstol Pablo diciendo: ahí va lana para que se funde la iglesia de los corintios, ahí va lana para que se funde la iglesia de los filipenses. No. Él gastaba lo suyo, y lo suyo era todo él. Dice: y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Ese debe ser el corazón de siervo que debe tener cada cristiano. Y no tenemos excusa, porque si somos creyentes, si hemos ido a Cristo, si tenemos esa fe salvífica, el Señor nos es porque el Señor ya nos dio ese Espíritu Santo que nos mueve, que nos capacita, que nos hace creer en las riquezas del Señor. Y entonces cuando veamos esa oportunidad y busquemos esas oportunidades, pues seamos como ese misionero que a lo que se le puso enfrente, sin miedo fue. El Señor nos ha puesto también aquí en este lugar, y en este lugar espera el Señor que seamos siervos, que impactemos en este lugar. Así que, ¿cómo podemos hacer? Pidamos al Espíritu del Señor que nos dé una diligencia mayor para que nuestro espíritu y el Espíritu Santo que nos ha dado vaya en crecimiento, crezca. No seamos negligentes con la lectura de la palabra, con la oración, con la reunión, con la adoración, con el dar, con el servir, en los llamados a apoyar. Si queremos hacer discípulos, ¿qué creen? Pero no tenemos que hacerlo. No podemos enseñar a otros a ser discípulos. Nuestra misión dice que hagamos discípulos, pero tenemos que ser discípulos primero. El Señor ya nos ha dado todo a los creyentes. Bueno, puede ser que hay entre nosotros, yo no sé, personas que aún vean esto como algo difícil, que vean el vivir de una manera sacrificial como algo difícil. Es más, la palabra nos dice que Cristo tuvo que venir para salvar a los pecadores de su ira justa, que iba a castigar el pecado, que los creyentes lo castigaron a la persona de Cristo y no creyentes lo castigará al final de los tiempos. ¿Cuándo va a ser eso? La Biblia no lo dice. Cualquiera que te diga cuándo es, está mintiendo, nadie lo sabe. Pero el principio del camino de la gracia del Señor está cuando llama a nuestro corazón y nos lleva a Cristo, y así perdona nuestros pecados y abre esa brecha de acceso al Padre y de bendición celestial, y que el Señor nos ayude a estar siempre firmes en esa gracia. Sabemos que no nos la podemos ganar más, ni nos la podemos quitar, porque es gracia, si no, ya no sería gracia. Sin embargo, en algún sentido somos responsables de que esa gracia se manifieste en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a que así sea, que el Señor nos ayude a tener un impacto real en el lugar donde nos manda. Vamos a vernos. Señor, venimos ante ti como un pueblo necesitado de ti, como este pueblo que necesitaba ayuda exterior. Señor, tú también has venido a vivir entre nosotros, has venido a darnos sanidad, has venido a darnos bendición, Señor. Y Señor, no es nada más para que ahora estemos
como aquellos leprosos que mencionan tu palabra, que simplemente fueron sanos y se fueron y se olvidaron de ti, Señor, sino como aquellos dos que volvieron. Señor, te rogamos que siempre esté en nuestro corazón el ser un fiel siervo de ti, Señor, que nosotros también podamos escuchar al final de nuestra vida esas palabras: bien, buen siervo fiel. Señor, ayúdanos a tener intencionalidad en darnos a nosotros mismos. Señor, no pensando solamente en lo que podemos dar económicamente. Muchas veces hasta eso es lo más fácil de dar, Señor, sino en darnos, como decía el apóstol Pablo, a nosotros mismos, gastarnos nosotros para enriquecer la vida de los demás. Y qué mayor riqueza, Señor, que llevarles al Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en proclamarlo, en llevar tu palabra, Señor, en vivirla también, Señor, pues se requiere también, Señor, de tu ayuda para vivir el Evangelio, Señor, para creerlo, para no dudar ante las cosas que nos muestra el mundo. Te rogamos, Señor, seas con nosotros, que bendigas a tu pueblo, que toques los corazones, Señor, que necesitan ser tocados. En nombre de Jesús oramos.